Hola, ¿cómo están, comunidad Rosbrief? Bienvenidos. Y bienvenido también todo el equipo de Rosbrief y la Universidad de la Comunicación. Ya estamos de regreso después de cubrir el Festival de Cannes, que estamos muy contentos porque les quiero compartir que hoy me pasaron las métricas y logramos 155 millones de impresiones con el hashtag Latinos en Cannes. Y esto en verdad se debe a lo que yo le llamo comunidades colaborativas, se debe a ustedes, a que todo lo que nosotros estábamos publicando, ustedes lo estaban compartiendo. Entonces, por segundo año consecutivo, somos el medio de la región que más impacto tiene o por el que más se enteran de lo que está sucediendo en el festival. Una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos. Estamos ya grabando desde la Universidad de la Comunicación, desde lo que es la fraternidad, y vamos a comenzar como en el tema de hoy. Innovación e investigación en mercadotecnia. Vamos a hablar de qué forma está cambiando esta parte de mercadotecnia y qué nuevo se está haciendo en todos los temas de investigación. Vamos a ver, como todos los programas, vamos a aprender mucho sobre este tema. Y les quiero presentar a mis invitados, como siempre, gente con mucha experiencia de la que venimos a aprender, y me incluyo. Y vamos a comenzar con Daniel Aguilar, director de la Agencia de Investigación UC Resonar y coordinador en la licenciatura de Mercadotecnia de la UC. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. Estamos platicando de todos los logros de Rosbrief, sí, ahí en Cannes y de la universidad, me parece muy contento. Ha sido buena esta mancuerna. Te agradezco mucho la invitación. Bienvenido una vez más. Y luego tenemos a Rebeca Cañón, directora de cuentas de Trade Marketing. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá. Sí, encantada con la invitación. Qué bueno, bienvenida. Veamos a ver qué tal sale el chisme. Es mercadológico. Va a estar bueno el chisme. Vamos a hablar de ¿cómo se llama? De Who, de lo que platicábamos fuera del aire. Exactamente. ¿No? Dice, no es cierto. Tenemos a Julieta Marquina, Senior Consumer Insight Analyst, analista de Insights. Exactamente. Órale. Muchas gracias. Qué interesante. ¿No? Y Ángel Otero, director de TINIT. ¿Qué tal, Fer? Muchas gracias por la invitación también. Bienvenido. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Un gusto estar aquí, como siempre, listos? apoyando a la UC, así es. ¿Ya listos? Así es. Vamos a comenzar. Cuando hablamos innovación e investigación en mercadotecnia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a empezar aquí por el de casa. El de casa, bueno. El asunto es que creo que a lo largo del tiempo, como en todas las metodologías, como en todas las disciplinas, se va transformando como el camino de cómo llegar a eso que siempre queremos llegar, ¿no? Es decir, tener menos errores, llegar al éxito de una manera como menos tropezada. Y entonces me parece que la investigación en mercadotecnia, que todos los asuntos que nos llevan al éxito mercadológico, pues se han ido renovando también con el paso del tiempo. Y pasábamos de las encuestas como más clásicas, hechas a papel, y todavía tener que capturarlas y hacer el análisis. Y hoy tienes métricas que no acabas de dar de manera básicamente inmediata en un entorno digital. Pasamos por el focus group como de la vieja escuela con cristal y sala de cliente, ¿no? Etcétera, a unos focus group. Exactamente. La ratonera. ¿Todavía existe? Todavía hay. ¿Sí? Sí. Ahí Ju ahorita se va a arrancar, mira. Perfecto, no porque yo tengo mis dudas sobre eso y quiero que me las aclaren. Y ahora pasamos a estos focus groups que ya son transmitidos, ¿no? Vía streaming, que tenemos otro tipo de tecnologías que nos acompañan a ver qué es lo que realmente está sucediendo en las sesiones. De hecho, hoy es un focus group. Por ejemplo. Entonces, y ahora con lo que la Universidad de la Comunicación está apostándole, que es las neurociencias al servicio de la conducta del consumidor o el comportamiento del consumidor, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué investigaciones nos están dando los entes académicos y la industria misma para poder determinar de una mejor forma qué está sucediendo con el consumidor? En la universidad creemos en eso y ahora estamos con nuevo software, nuevo equipo, nueva tecnología que nos ayude a determinar mejor qué pasa con el comportamiento. Eso no determina, y ahorita que se arranque Rebeca, eso no nos va a decir si hay éxito o no, pero sin duda nos da un mejor panorama de cómo hacer las cosas, me parece, y complementa. Exactamente, Rebeca, ya que te aventó la boletita, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que ya te lanzó. Pero, ¿en qué ha cambiado la forma? O sea, realmente, ¿en qué ha ayudado este cambio? Yo, como te digo, conforme vaya pasando el programa, voy a ir
las dudas que yo tengo, yo no soy especialista en estudios de mercado, pero hay como algunas cosas que no me cuadran en esto de los estudios de mercado. A mí tampoco. Exactamente. Entonces, pero ¿en qué ha ayudado o en qué ha estado cambiando la forma de hacer estudios de mercado? Mira, sinceramente creo que era necesaria una revolución en esta parte de la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque en toda la investigación no la quiero como tirar a la borda, ¿no? Pero se ha hecho un trabajo donde interviene mucho el factor humano, ¿no? Claro. Desde el investigador en campo, a lo mejor el mismo moderador en una sesión, ¿no? De focus group, interviene ese factor humano que, vamos a decirlo, por más que sea objetivo, pues hay cierta subjetividad, Hay cierta ¿no? manipulación. Correcto, de información, etcétera. Y de ahí que pase a un gerente de marca, a un gerente de mercadotecnia, es otro factor humano, ¿no? Claro. Me pareciera que este elemento del neuromarketing que ahora está revolucionando la parte de investigación, viene a quitar como estas aristas personales, humanas, y te da el dato duro y sopas, ¿no? O sea, te enfrentas con una realidad que de verdad no la puedes cambiar, ¿no? Entonces, a mí se me hace que aporta demasiado, que es un giro muy grande. Las marcas tienen que migrar hacia allá, hacia ese tipo de investigación, porque es mucho más valioso, ¿no? Es mucho más valioso tener un estudio de neuromarketing de un grupo de 10 consumidores, por ejemplo, que a lo mejor hacer una investigación cuantitativa nacional, ¿no? De 1000 encuestados. ¿Y con 10 personas puedes tener una muestra? Bueno, pareciera que dependiendo del producto, la marca, pero yo personalmente considero más valioso esa muestra de 10 en neuromarketing que un cuestionario. Algo masivo, ¿no? Exactamente. Por esa precisión de datos, ahí están los indicadores, así como te digo, en seco, ¿no? Dato duro, muy duro. Entonces, en realidad no hay más que de ahí empezar a tomar decisiones, no interpretaciones, ¿no? Evidentemente los resultados de sociólogos, de psicólogos, de, ¿no? Toda esta parte que apoya la parte de la mercadotecnia como antropólogos también, ¿no? Perdón que te interrumpa, antes de que se me... porque lo que comentaste me causa un poco de ruido y me gustaría que lo explicaras un poco más. Dices, tomar decisiones y la otra fue no interpretaciones. Correcto. Me causa un poco de ruido porque, para que sepa, para que entienda. Normalmente lo que siempre decimos en los estudios de mercado, que lo que vale es la interpretación. Correcto. De la información que se obtenga, lo valioso es la interpretación. Ahorita tú me estás diciendo que antes, como punto importante antes que la interpretación, sería la Decisión, ¿no? O la sea, decisión. tomar decisiones. El tema Entonces, es, ¿cómo es eso? por ejemplo, Ángel, que es el experto en esta parte de métrica, ¿no? Ahorita que él nos vamos dé como los contigo. resultados. Vamos, ya la vendé la bolita, ¿viste? La dejaste la bolita. O sea, El tema es y el que otro somos güey, un no, equipo, espérate, Carlos. No, o sea, pero yo que... No, lo que voy es que tú ya estás viendo un resultado que evidentemente a la hora de neuromarketing estamos viendo datos como estos temas de métricas que al final tú lo ves como un electrocardiograma, pero si Ángel, ¿no? Nos explica esos datos, tú como mercadólogo los empiezas a entender y empiezas a ver hacia dónde va un tema o el otro. ¿Me explico? Ok. Me refiero a que es como un dato más seco, que a lo mejor evidentemente te apoya así de una interpretación, pero lo que dice ahí, ¿sabes? Está dicho. Claro. Hay una diferencia con otros estudios cualitativos o cuanti, que viene una interpretación un poquito más profunda, te decía, a lo mejor de otros mercadólogos, a lo mejor el mismo moderador de una sesión de grupo te da una interpretación, claro. Hasta el movimiento corporal te da una interpretación en una sesión de grupo. Entonces eso, yo siento que se queda guardado, no viene en esta parte de neuromarketing, y entonces empiezas a analizar, ahora sí, número por número y dígito por dígito, ¿no? Evidentemente hay una interpretación, pero ya es directamente hacia una decisión, ¿no? O sea, ya como que ya tienes muy desmenuzada la información, exacto, ¿no? O sea, es A, B, C o Z, ¿no? Y ya, empiezas a tomar tú las decisiones mercadológicas, ¿no? Ok, a ver. Bueno, te aventaron, explícanos sí, un poco exacto. más esta Voy a parte. empezar por quitarme un poquito el gafete que me puso Rebeca para no ponerme nervioso, ¿no? Eso de colgarme ya la medallita de experto para nada, ¿no? Una cosa importante en este tema, justo como le dice Rebeca, es, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de los mercadólogos hoy en día de integrar distintas disciplinas, de integrar distintas formas de entender la investigación, de entender al consumidor, de entender a la persona en realidad,
y llevarlas a nuevas formas de encontrar insights, y llevarlas a nuevas formas de diseñar productos, y llevarlas a nuevas formas de comunicar ideas, ¿no? Entonces, yo, de hecho, en este panel creo que siempre me pasa, ¿no? Cuando soy el bicho raro, que no, en realidad no está en el... Sí. Camisita de ingeniero, ¿no? El lente de pasta, ¿no? En realidad, yo soy un ingeniero biomédico. Trabajé durante un tiempo en neurociencias y de ahí fue que hicimos clic Daniel y yo hace algunos años y me dijo, oye, vente a dar clase de neuromarketing acá en la UC. Y entonces yo traigo un perfil bien distinto. Yo soy un marketero, digamos, no sé cómo decir. Científico. No, en realidad un marketero iba a decir muy aprendido a la brava, ¿no? Porque arranqué mi empresa y entonces te enfrentas al marketing porque sí, ¿no? Porque no hay de otra. Y finalmente el background que yo traigo de neurociencias me ayuda a entender un poquito más este campo del neuromarketing. Ahora, algo muy relevante de lo que decía Rebeca, el tema de los números en las muestras que tú inmediatamente brincas, ¿no? Oye, ¿cómo que 10 personas son más relevantes que un estudio cuantitativo con una muestra de 2.500 personas, ¿no? Ahí es un tema súper importante, justamente, ella dice, tomar decisiones, ¿no? Una de esas decisiones, de lo más importante, es a quién va dirigido mi producto, ¿no? Entonces, en neuromarketing, efectivamente, las muestras son pequeñas, no tanto porque sea más efectivo que sean pequeñas, sino porque hay una innegable realidad del neuromarketing, que es, 1, es caro, y 2, es cansado, y difícil, y tardado, y tedioso, ¿no? No es como levantar una encuesta. No es mandar un SurveyMonkey en Facebook y mágicamente generar 2.000 respuestas, ¿no? Entonces, estás limitado por estas muestras pequeñas. Ahora, lo interesante es, por supuesto que pueden ser más relevantes, como lo dice Rebeca, porque la información que obtienes de ellos es, digamos, no sesgada o menos sesgada que la información que ellos te dan conscientemente. Ahora, el tema es, ¿qué 10 personas? ¿No? Si yo estoy haciendo un estudio de neuromarketing enfocado a la población interesada en festivales de música y voy y me agarro a 10 personas de la Torre Vancomer, ¿no? Pues seguramente no van a ser representativas de mi muestra real. Entonces, claramente esas 10 personas van a ser tan ineficientes como sería ineficiente una muestra mal seleccionada en estudios cuantitativos. Pero definitivamente de acuerdo, o sea, esos insights que te da el hecho de medir cuestiones, digamos, directas del cuerpo humano sin pasar por el filtro de lo que la persona quiere mostrar, es una cosa básica. Y sobre todo en México, que es un país, bueno, en general Latinoamérica somos buenísimos para el sesgo de la amabilidad, ¿no? Todos los productos son perfectos, todas las ideas son el próximo Google, todos tus amigos son unos genios, ¿no? Entonces tratamos de eliminar ese filtro, de quitar ese sesgo y medir con certeza si lo que está diciendo la persona o lo que está reportando la persona tiene sentido. Ahora, importante, también se tiene que seguir haciendo marketing tradicional, ¿no? Aún en estudios de neuromarketing a la persona se le siguen pidiendo reportes, se le sigue pidiendo que conteste encuestas. ¿Por qué? 1000 hojas. No tantas. Exacto. Pero la realidad es que sí sigue siendo importante contrastar la información que obtienes de un lado con lo que puedes obtener del otro. Creo que, perdón, No, complementando... bueno, complementalo y te digo. No, justo. Me parece que algo importante que habría que destacar es que no se puede ni invalidar una metodología ni la otra, ¿no? O sea, creo que las dos son complementarias, como ya lo han dicho. O sea, al final también depende de qué tipo de estudio vayas a hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú quieras entender al consumidor, que seguramente con un buen mercadólogo y una entrevista a profundidad bastante buena lo puedes llegar a entender, ¿no? Y que eso no te va a sustituir a lo mejor un estudio justo, ¿no? Como más hacia lo científico. Entonces me parece que no hay que ni satanizar uno ni otro, ¿no? O sea, las dos son complementarias y al final las dos van en función a encontrar lo que decía Daniel, ¿no? O sea, hacerlo mucho mejor, un estudio, hacerlo más completo, hacerlo sin tanto sesgo, o sea, contenerlo desde muchas maneras para que al final tengas una mejor respuesta. Eso me parece que es un punto como muy importante, ¿no? O sea, es complementario. Entonces, al final termina siendo esto del neuromarketing un complemento al marketing tradicional. Me parece no solo un complemento, sino también lo que decía Rebe, una bocanada de aire fresco. Me parece que también
nos habíamos enfrascado un poco en la metodología tradicional y eso hace que se envicien las cosas, como pasaría en cualquier disciplina, en cualquiera, ¿no? Cuando sale el conductismo en psicología era como, todos somos terapeutas, ¿no? Luego sale el humanismo, todos, y es lo mismo. Es decir, no es que eso invalide lo que decía Ju, ¿no? Lo otro, sino que da así como vamos a voltear a ver algo que a lo mejor no estábamos viendo todos, ¿no? Y entonces ya no solo es neuromarketing que complementa las cuestiones de entrevistas y de focus, tenemos ahora social listening, ¿no? Y entonces ahora podemos complementar, ahora, ¿qué está diciendo la gente en redes sociales? ¿Qué tipo de interacción está teniendo? ¿Con quién las está teniendo? ¿No? Hay herramientas que nos permiten ver exactamente de mi perfil cómo están interactuando, cuántos amigos mujeres tienen, cuántos amigos hombres, qué ciudades están visitando, por qué están visitando estos lugares, ¿no? Es decir, creo que ahora tenemos la oportunidad de tener muchos más datos de una manera mucho más completa y creo que una herramienta está complementando a la otra, no sustituyéndola, en todo caso. Hablando un poco de los estudios, habláramos del tradicional, ¿no? Ya sea levantamiento de encuestas o lo que hablábamos de los focus group, ¿no? De ahí nos iríamos a la parte ahora de todo lo que tiene que ver con lo digital, con redes sociales, en específico con redes, lo que empezaron a comentar un poco ahorita de empezar a levantar encuestas por medio de redes. Y bueno, las telefónicas, hablando como de todas esas tradicionales, ¿no? De ahí vendríamos a ver todos esos complementos que entra en lo que es el neuromarketing. ¿En qué momento ocupar cada una de ellas? Ustedes dicen que no hay que dejar el marketing tradicional y seguir haciendo encuestas, el levantamiento de encuestas en calle o en casas o telefónicas, haciendo estos focus group, ocupando estas nuevas herramientas. ¿En qué momento ocupar una y luego complementarla con otra? ¿En qué momento? Ahí te diría, depende del cliente. Aquí que Rebeca. Creo que sí tienes que estudiar como muchas cosas. Evidentemente tu marca, tu consumidor, ¿no? Tu presupuesto, que es básico, ¿no? Y cómo se va comportando tu mercado mismo, ¿no? Yo creería que, por ejemplo, va hacia una hipersegmentación de mercados, ¿no? Entonces, si tú estás viendo que encuentras tantos nichos de mercado, ¿no?, que comprenden tu mercado global, entonces tendrías que utilizar diferentes herramientas. Yo creo que hasta por temas de temporalidad pudieras ocupar una u otra. Al final todas son herramientas, como decía tú, ¿no? Funcionan igual. Digo, hace rato estaban comentando más bien esta parte de que a veces las encuestas, al ocuparlas nosotros o a mandar gente a llenarlas, a veces son un poco manipulables, o a veces el mismo focus group es manipulable. Sí. Yo siempre he dicho que en las redes, de una u otra forma, la gente es como más abierta y contesta como más lo que se le viene a la cabeza, va y lo contesta en ese momento, ¿no? ¿Qué diferencia está existiendo entre hacer un estudio en campo o un focus group a que lo hagas en redes? No sé, a ver, bueno, ahí evidentemente algo muy importante es el tema del análisis, ¿no? O sea, porque tú estando en un focus group, como bien decían, y el tema corporal, cómo te contestan, digo, ya después de mucho tiempo te das cuenta perfecto quién te está mintiendo y quién no, ¿no? O sea, pero inmediatamente. Se acaba esto para que me den mi regalo de 200 pesos. Así, exactamente. Que está muy bonito, sí está precioso el producto. ¿No? O no, o entonces todo te lo echa para abajo porque así es, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí el tema del análisis es bien importante, ¿no? ¿Cómo estás tú entendiendo lo que la gente te está diciendo, ya sea de una manera u otra, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que en redes sociales sí la gente, justo como no tiene esta confrontación del sesgo de amabilidad, del sesgo de cortesía, ¿no? El que qué van a decir los demás, creo que sí puede ser un poco más sincera, ¿no? Y puede en un momento darse el tiempo, porque está frente a una computadora o en su teléfono, que lo hace todo mundo todo el tiempo, ¿no? Y entonces te puede contestar y te puede dar como información mucho más sincera, ¿no? Eso al final tampoco lo vas a poder saber, así como no vas a poder saberlo en un focus group, aunque tengas 100,000 años haciendo focus group, ¿no? Claro. Sí, de hecho es un tema interesante, o sea, incluso las redes sociales, yo diría que es el laboratorio más natural, digamos, de comportamiento del consumidor hoy en día, y aún ahí todos dicen, ¿no? Nadie es tan guapo como en Facebook, ni tan inteligente como en Twitter, ni tan feo como en su licencia, ¿no? O sea, al final del día todos, exacto,
Todos tenemos como cierto sesgo y ciertos comportamientos adquiridos o comportamientos limitados por el espacio donde estamos. También cabe la crítica hacia el interior de la disciplina del neuromarketing, ¿no? El día que, o sea, todos te dicen, no, sí, el neuromarketing, las mediciones directas, y el corazón y la sudoración y las microexpresiones, ok. Siéntate tú por primera vez, ¿no? A una silla, a que te conecten cables, a que te conecten diademas, a que te pongan una pantallota y te hagan seguir un puntito, ¿no? Es como ratita. Por supuesto. O sea, por supuesto Como que no es un changuito, ambiente o sea, natural. Como empiezas a sudar y todo. Exactamente. Y el exacto. neuromarketing está sudando porque el producto le Claro, genera le una emoción. encanta, ¿no? Exacto. No, No, qué no, no. emoción, cara, estoy asustado. Exacto, es un punto bien importante, ¿no? Yo creo que el reto más interesante de todas las metodologías de marketing es el diseño de los protocolos. O sea, al final del día, ¿de qué te sirve tener, insisto, una muestra de 10,000 personas si tu encuesta está mal hecha, ¿no? ¿De qué te sirve tener un estudio cuantitativo con una muestra gigante si tu producto no está enfocado a ese mercado? Y mucho más, ¿de qué te sirve hacer un estudio de neuromarketing si el protocolo está diseñado de tal forma que, como dices, ¿no? Las respuestas que ves tienen más que ver contigo, con lo que estás mostrando, con el ambiente, ¿no? Con el frío, con el viento, con el ruido, que con lo que está pasando en la pantalla o en tu producto. Entonces, yo creo que el reto sigue siendo el mismo, ¿no? También, yo me encanta conducir el programa porque yo soy como niño. Yo les aviento preguntas y ustedes es su bronca que me contesten. No, ustedes son los que saben, pero me pasa algo igual con los estudios, ¿no? Y ahorita regresamos al neuromarketing otra vez porque para ver cuáles son sus beneficios que está teniendo. Pero se ha evidenciado mucho los estudios de mercado en la parte en específico de política. ¿Por qué? Porque a veces en la parte de una marca, al final haces el estudio, entregas, ejecutas y todo, y pues ahí ves si te salió bien o te salió mal. Y no es tan medible como cuando es una campaña política, porque ahí sí, un ejemplo, yo siempre hago la comparación que fuera en un producto, porque a veces tengo esta discusión que me dicen, bueno, es que un producto es muy diferente a una campaña política, efectivamente, pero en lo que tiene en lo político es que das predicciones. Ahí si agarras y dices, va a ganar con un 32 a un 36%, no sé, va a haber una diferencia más o menos de tal y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa cuando es la elección? Lo que termina haciendo es, te das cuenta de que tu margen de error pues fue muy, muy alto. Y ha venido pasando en diferentes países con casas encuestadoras que son de mucho renombre y se están equivocando. Y eso tiene, desde mi punto de vista, tiene que ver porque si lo hablamos como al votante, como un consumidor, al final hemos cambiado. Y ahora ya no somos tan sinceros como antes tal vez a la hora de contestar y ya no queremos expresar lo que estamos haciendo. Hablando del lado de una marca, sería un poco como hacer una predicción de que te voy a hacer el estudio de mercado y con esto tú vas a conseguir exactamente esto. Y entonces sería un poco en el rollo de que dices, pues no lo conseguí. Es más como ese juego, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Porque puede empezar a pasar esto en las marcas si se hace como más tangible. Yo creo que pasa. ¿O Sí, pasa? Porque también en las encuestas puedes preguntar, ¿no? A lo mejor de un lanzamiento de producto, ¿no? ¿Comprarías este producto? Sí. Pero de ahí a que vayan al anaquel, la verdad es que, ¿no? Y lo comprarías, perdón, a 50 pesos, sí, ¿no? Pero ¿cuál? O sea, la realidad es otra. Entonces, yo creo que ha pasado con muchas marcas, ¿no? Que sacan un estudio de mercado donde va a ser exitoso un negocio, tal, y no pasó nada. Entonces, así como en la política, sucede en las marcas, ¿cierto? Sucede en las marcas. Me parece que algo muy importante es que de repente los estudios de mercado están muy focalizados y la industria está como muy focalizada. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un estudio de galletas, vamos a pensar, desde el mismo focus group, o sea, desde ahí es sesgado el asunto. O sea, porque no estás viendo la big picture de la gente, estás viendo a la gente que tú quieres ver, ¿no? Entonces, y como la quieres ver. Entonces, aunque tú trates de decir, no, yo voy a ser la mejor y voy a hacer que la gente me diga la verdad, al final está siendo un contexto muy sesgado, ¿no? Entonces, me parece que todas estas técnicas distintas lo que te hacen es ver a la gente desde más afuera, ¿no? O sea, no verlas desde atrás de un espejo en donde te están contestando, pues quién sabe qué te están contestando, ¿no? Entonces, al final creo que esto lo que hace es que te abre más y te permite conocer más al consumidor votante o como le queramos llamar, ¿no?
quien te interesa tener Claro. una opinión, ¿no? Y las redes sociales me parece que hacen eso, me parece que te dan un panorama mucho más abierto de quién es la gente, ¿no? De qué sí está haciendo, de qué sí a dónde va, de qué sí le gusta, de qué no le gusta, cosas que en un focus group o incluso en un estudio de neuromarketing pues, probablemente no vas a ver, ¿no? Claro. Entonces creo que eso para mí es como el valor que tiene justo estos complementos, ¿no? Que te dan como otro panorama que en un estudio de mercado, aunque dure 2 meses, nunca vas a ver, ¿no? Y a la industria de la investigación de mercados le está costando trabajo empezar a ocupar todas estas nuevas pues herramientas, hablando de redes, hablando de neurociencias. A mí me ha pasado que platico con gente de ¿cómo se llama?, de estudios de mercado, y les comento y les digo, oye, ¿y no crees que, desde mi punto de vista, creo que es una muy buena herramienta las redes sociales para hacer estudios, ¿no? Y me han contestado, me dicen, no. O sea, las redes sociales, no. O sea, dicen no, y es mejor ir y tocar y hacerla tal. Y digo, por eso hablo, le ha costado a la industria, ustedes que están metidos en la industria, me parece que es como, le ha costado como este trabajo. fenómeno global que le pasa a la industria de la publicidad, que le pasa a las industrias de la comida, de todo, que las grandes, las de elefantes, son las que no están logrando responder a la velocidad que tienen que responder. Y las pequeñas se están dando cuenta de todos estos nichos y sí están generando mecanismos de acción. Por ejemplo, y es muy básico, y ahí, por ejemplo, creo que Ángela ha leído un poco más al respecto, sobre estas cuestiones que hacemos todos, que es regalar nuestros datos. No hay nada más grande que el colectar datos a través de todo lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Todos los días y todos los días, datos. como los test de Facebook, Claro. como 1000 cosas. Y lo haces gratis, sin que nadie te pague, sin que nadie te diga nada, sin que te incomodes, ¿no? Entonces me parece que el punto es lograr ver las metodologías y la capacidad de asombro del consumidor para que no se dé cuenta que está siendo investigado. Creo que a lo que vamos hoy un poquito más es a que la persona no se dé cuenta que está siendo investigada y que no se dé cuenta que nos está diciendo algo que nosotros queremos saber. ¿Me explico? A través de plataformas digitales, de cruces de información, de observación etnográfica un poco mucho más pulida, ¿no? Y a través creo que redes sociales y la colecta de datos a través de móviles parece impresionante. O sea, pareciera que sería más en un ambiente natural, ¿no? Pero aún así me pareciera que redes sociales también con sus reservas, ¿no? Sí, como todo, también creo que se está empezando a conocer y experimentar y empezar a conocer sus alcances, ¿no? Hablabas hace rato de metodologías. ¿Tú crees que las metodologías con las que se vienen haciendo los estudios de mercado empiezan a ser un poco obsoletas? Como las tradicionales, las metodologías tradicionales. Es que es como preguntarle a alguien en los años 20, ¿no? Oye, ¿te encuestaron ayer? Sí, me preguntan tal cosa, ¿no? Imagínate esta gente que no conocía las encuestas, que le empezaban a encuestar por teléfono cuando se inventó el teléfono. Y contestaban y les emocionaba contestar al teléfono, ¿no? Ahora, lo que menos quieres hacer, en todo caso, es contestar el teléfono. Pero me parece que si a mí me llega una encuesta que me dice que me va a dar tantos créditos de Google Rewards, yo digo, pues sí la hago, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece más interesante, es un medio más interesante y es algo con lo que estoy conviviendo porque tiene que ver con algo novedoso para mí. Entonces me parece que hay metodologías que se están quedando fuera de el impacto de la novedad para el consumidor. O sea, que tú le hables y le digas a alguien, oye, ¿te puedo hacer 5? Tú dices, ¿no? Sí, pero no dudas ni tantito en hacer qué personaje de The Theory of Reasons Why soy. No, o sea... Claro. Sí, no lo dudas ni tantito. Y das todos tus datos y hasta pones tu tarjeta de crédito. Exacto. Y del novio, ¿no? ¿no? Todo. Vas a mandar todas las fotos que has tomado en tu historia de Facebook. Sí, no me importa. O sea, ¿qué palabras has usado más? Sí, o ¿qué sea, palabras has imagínate, usado más para que salga tu nube de palabras, sí, ¿no? Imagínate eso. Claro. Va a revisar todo tu feed de Facebook. No me importa, revísalo. Sí, es que también la legislación en México es así, ¿no? A través de internet, que es Pero al primero final acepto hay y un después... hueco. Hay muchos huecos. Hay un hueco. Sí. Yo creo que hay un hueco enorme. O sea, realmente, como que hay una O legislación. sea, por ejemplo, solamente los sitios internacionales son los que te dicen que están en cookies, ¿no? Están usando tus cookies. Sí. No, cosa que es una legislación más bien europea y Sí, claro. americana. Sí, claro.
No, dime qué ibas a decir. No, ya te iba a preguntar. Yo es que me podría regresar hasta un par de minutos a otras cosas. Vamos a... Pero es que ¿Qué palabra fue? voy juntando ¿Cuáles cosas fueron que van las diciendo y palabras quiero clave aventarme que con un ocupé? chorro de cosas. A ver. ¿No? Totalmente de acuerdo. O sea, la obsolescencia no tiene tanto que ver con los métodos como sí con las herramientas que de repente ya se vuelven obsoletas, ¿no? O sea, hacer encuestas vía telefónica hoy en día a cierto sector de la población no solamente es poco útil, sino prácticamente es imposible. O sea, mi teléfono de la casa está desconectado. No, o sea, Nadie ocupa ya el es así teléfono de de la simple. casa. ¿No? Sí, no. Y mi teléfono celular trato de sacarlo de todas las Creo bases ya de datos pagas que el pueda. teléfono por tener el internet. Exacto. Pero si tú le preguntabas a un mercadólogo hace 10 años de encuestas en línea, era como el diablo, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? No sabes a quién estás encuestando. Entonces, hoy en día como que ya hay una aceptación mucho mayor por parte de, como dice Daniel, ¿no? De los elefantes, ¿no? Y me gusta esa palabra por lo lentos, ¿no? Pero sabios, ¿no? Y con una memoria gruesa. Entonces, estas empresas, digo, con sus excepciones, porque hay empresas que están haciendo cosas geniales en tendencias nuevas, pero en general las empresas grandes que traen esta inercia de las herramientas, quizás no obsoletas, pero sí cada vez más rústicas, ¿no? Para hacer los estudios. De elefante. Exacto, por ponerle un nombre más bonito, ¿no? Sí, claro. Más elegante. En realidad lo que pasa es que empiezan a evolucionar las mismas metodologías con nuevas herramientas. Donde sí creo que hay un tema súper interesante y muy distinto es esto que dice Daniel de la recolección de datos, ¿no? Muchos de los estudios de mercado hoy en día no se hacen estudiando a las personas, se hacen analizando datos que se recolectan de forma natural. Pero de las personas. Claro, de las personas, por supuesto. Y por supuesto entra también el tema del neuromarketing, que es otra manera completamente distinta de recolectar otro tipo de datos. Pero insisto, algunos datos te dicen unas cosas, otros datos te dicen otras, cómo los analices te dice otras, ¿no? Esta parte de los insights que puedes obtener también es muy relevante. Tú preguntabas en qué momento entra uno, en qué momento entra el otro. Es que efectivamente no solo depende de tu cliente, depende de tu producto, depende del momento del producto, depende de... Claro, tu presupuesto, de la información que quieres recabar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del neuromarketing me parece una evolución lógica, incluido, va un poquito en conjunto con las redes sociales, y esto lo platico siempre con mis alumnos mucho tiempo, ¿no? ¿Qué era el marketing o cómo era el marketing hace 50 años? Pues hace 50 años estábamos completamente desconectados unos de otros, entonces, ¿qué le interesaba a alguien que vendía un producto? Pues, juntar a la mayor cantidad de gente que pudiera, ¿no? En un pequeño espacio y bombardearlos con su producto todo lo que pudiera. Entonces, ¿qué le importaban? Pues las masas. En cambio, hoy en día estamos tan conectados que tú puedes dar, si tú te metes a tus analytics de tu página, puedes darle seguimiento personal a una persona, a un cliente, ¿no? No te dice su nombre, no te da sus datos personales, pero te da su numerito, ¿no? Que es el ID de Google, y puedes seguir exactamente qué hizo dentro de tu página. Entonces, el marketing se ha convertido en una disciplina mucho más personal, en donde les damos marca personalizada a nuestros clientes. Y entonces ahí entran tendencias como el inbound marketing, obviamente entran tendencias como el neuromarketing, que trata de entender el viaje de la persona a través de la experiencia con el producto, ¿no? Hoy en día no es tan útil, o bueno, no digo que no sea tan útil, pero es mucho más útil un modelo de customer journey que un modelo matemático que te diga, ¿no? qué tanto va a crecer tu marca en los próximos 10 años. Pues es que en 10 años no sabes. En 2 años te sale una tecnología nueva y tu marca valió madres, no importa qué tanta inversión le metas a marketing. Comentaste ahorita algo de lo que platicabas con tus alumnos de cómo era el marketing hace 50 años, ¿no? Y yo creo que es como... No exactamente voy a decir, porque no sé, pero, o sea, pero hablando, o sea, un ejemplo, de repente dices, ¿cómo fue hace 50 años, no? Y yo creo que de esos 50 años haces un corte a 8 años, y entonces lo que dices es, el marketing fue desde hace 50 años, o sea, 42 años, fue igual, y de 8 años a ahorita, 8 años, 5 años, 10 años, o sea, se ha estado transformando, y sí. Claro. Bueno, antes de hacer esa pregunta, recuerden que estamos grabando desde la Universidad de la Comunicación en lo que le llamamos nuestra casa, la fraternidad. Yo siento como si fuera mía. Ya voy a decir, me voy a volver rector, le voy a decir a Salvador, ¿no? Le voy a decir, vuélveme rector. El tema innovación e investigación en mercadotecnia, ya saben, con nuestros expertos, aunque ellos no lo digan, pero sí son expertos. Daniel Aguilar, Rebeca, Julieta Ju y Ángel. Vamos a seguir platicando. Si dijéramos hoy, ¿cuál es la nueva forma o cuáles están siendo las nuevas formas de hacer estudios de mercado?
¿qué sería? Tú empezaste a mencionar algunas, pero si habláramos hoy lo que se debe de hacer en estudios de mercado como tendencia, ¿qué sería? ¿Quién quiere contestarlo? Déjame arrancar con un concepto que me parece súper relevante en este tema. He tenido ya varios grupos de mercadólogos platicando y entonces les pregunto por una cosa que se llama el modelo AIDA. El modelo AIDA es un modelo en el que se trata de explicar cuál es el viaje de un consumidor desde que se entera de que existe una marca, un producto, en realidad es un producto, hasta que lo experimenta, ¿no? Y la mayoría me dicen, no, en la vida he escuchado de esto. En cambio, les preguntas, hicimos un evento en 3M con la gente de marketing digital y les preguntas por el modelo AIDA y todos es como, claro, el modelo AIDA, ¿no? Lo ubican perfectamente. ¿Por qué? Porque en marketing digital es mucho más evidente la importancia de este viaje a través de este modelo AIDA, ¿no? ¿Por qué hago la diferenciación entre marca y producto? Porque el modelo AIDA proviene de un escrito del siglo XIX. Estamos hablando de 1890 y tantos, ¿no? Y entra en la teoría del marketing por ahí de los 30, me parece. Es un modelo viejísimo. Pero ¿por qué no era relevante y por qué a la fecha, si vas a la Universidad Iberoamericana, a la UC, exacto? No. O sea, porque ahorita, todavía a la fecha, mucha gente que está estudiando marketing, como traes esta inercia de los programas anteriores, pues no le das esa relevancia. Y sin embargo, lo que tiene el modelo AIDA, que no tienen otros conceptos, ¿no? de marketing como lo conocíamos, como dices, ¿no? hasta hace quizás 10 años, es que se centra en la persona, no en el producto, no en la masa, ¿no? No en que toda la gente sepa lo mismo, sino en entender que la marca entienda y sepa sobre la persona y sobre el usuario, más de lo que el usuario sabe sobre la marca. Entonces yo creo que por ahí va algo súper interesante de cómo era antes y cómo es ahora. A mí me parece que la tendencia es cada vez más a entender que tienes que rodearte de gente que sepa hacer las cosas de manera distinta. Es decir, tú debes de tener a alguien que te ofrezca una solución distinta y que al mismo tiempo a otra persona te ofrezca otro tipo de solución y ver si las dos las puedes mezclar. ¿Para qué? Para obtener dos visiones que en general te van a dar otro tipo de panorama. Me parece pues que la tendencia es a una transdisciplina, que es un poco orientar a todos hacia un mismo objetivo desde sus visiones, desde el campo que tienen y tener un objetivo en común, ¿no? Creo que justo por eso el coworking y todos estos fenómenos que se están dando me parece que van a un sitio en el que ya no debemos de casarnos con una u otra. Es más un asunto de qué visión tienes tú y hacia dónde apuntamos, ¿no? ¿Ustedes? Yo creo en el small data actualmente, ¿no? O sea, viene el... Un nuevo término acaba de salir. No, es que me refiero a que sí, la tendencia, el Big Data y todas estas métricas que se dan de manera natural y etcétera, y revoluciona y de repente tienes the big picture, ¿no? Y dices, ok, ¿y ahora qué hago con eso? ¿No? El tema es esto, el face to face. Yo veo más relevante ir pararte... O sea, face to face es que tú tengas face y yo tenga face y tú me das y tu nos face. faceamos. No, ¿Es así? me refiero a como... analizar un comportamiento, ¿no? O sea, sí lo veo más valioso, es un tema personal, vaya, ¿no? O sea, es la opinión personal, pero sí también comparto con Dan que tienes que tener como varias disciplinas porque ojalá, ¿no? El mercadólogo dijera, es esto y vámonos y listo, ¿no? Pero irse tomando lo mejor de cada una de las herramientas. Y te decía, o sea, si ya tienes tantos tipos de consumidores, ¿no? O sea, con ese tema, ¿no? O sea, ya es la parte psicográfica, perdón la interrupción, de la que estás este engagement con tu consumidor que, híjole, entender una personalidad y tal, me parecía que es por eso darle importancia al small data y empezar a ver estos datos, ¿no? De minería de datos, por ejemplo, ¿no? Es este consumidor único que le va siguiendo el rastro y dices, ok, así está pasando y es como nutritivo, vaya, ¿no? Como verlo y dices, ok, entiendes muchas cosas. Digo, es el comportamiento de la persona en el entorno digital, ¿no? Es como esta parte. Hablabas ahorita de todo lo que tiene que ver con data. Hoy, con tanta información que se tiene, ¿eso no ha generado confusión? O sea, ¿hoy podemos conocer mejor al consumidor que antes? ¿O estamos en una etapa de un poco de caos en el que estamos como entendiendo y no entendiendo y nos estamos equivocando con tanta información? Entonces estamos conociendo más hoy al consumidor y aparte que está mucho más disperso. Antes era más como las mujeres de tal de 25 a 32 años y que era como que segmentaban todo esta... Casadas solteras, ya. Casadas solteras, sí, claro. Con hijos o sin hijos. Casadas solteras de tal a tal y ¡pum! Se acabó. Sí, sí.
¿no? lo de Ocupa mover. falda, no ocupa falda y se acabó, ¿no? Exacto. Pero hoy, pues tú lo dijiste, o sea, a veces es reducir a las personas a las que vas a ver. Entonces, ¿sí se está conociendo más al consumidor? Yo creo que sí. La respuesta corta es sí. Sí se está conociendo más al consumidor. Dice, sí. Muchas gracias. O sea, bien seguro, bien seguro. No, yo creo que sí. El tema que quizás es un reto muy interesante es la rapidez con la que está cambiando ese consumidor, ¿no? Por ahí platicaba con una buena amiga hace algunas semanas y ella defendía que la persona es persona, ¿no? Y entonces el consumidor no cambia, ¿no? Lo que cambia son los comportamientos. Y dije, bueno, pues sí, pero al final del día lo que te interesa como mercadólogo son los comportamientos. O sea, no me importa qué religión seas, digo, a menos que tengas cierto tipo de productos, ¿no? No me importa si tienes el pelo negro, o sea, me importan tus comportamientos. Entonces, conforme cambias tus comportamientos, yo necesito conocerte mejor. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Que una persona de 21 años, 10 años menos que yo, ¿no? Tiene un comportamiento completamente distinto al que yo tenía hace 10 años. Entonces, esa marca que pudo conocer mejor... Siendo una persona. Claro, exacto. Pero ahí el tema es ese, ¿no? O sea, la marca que invirtió un chorro en conocerme hace 10 años y que efectivamente me conoció mejor a través de las herramientas que ya había, hoy en día no conoce necesariamente al joven de 21 años. Tiene que reinvertir, tiene que estar manteniéndose actualizado, ¿no? Yo creo que esa rapidez de cambio es lo que sí implica un reto bien interesante hoy en día. Sí, y me parece justo como muy importante y como, o sea, es algo que tiene que suceder. Somos personas, todos cambiamos todo el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues evidentemente la vida cambia. Claro. Y actualmente sí creo que ha habido un cambio súper importante de unos pocos años a la fecha, en donde muchas cosas han cambiado, empezando por las redes sociales, que ahorita tal vez no vemos nuestra vida sin redes sociales, ¿no? Antes era impensable eso, o sea, tener que avisar en tu casa, oye, voy a usar internet para que no hablen por teléfono. O sea, eso no fue hace tanto tampoco, ¿no? Entonces, creo que al final es bien importante que no solo entendamos que la gente está cambiando, sino también ir con esa inercia, ¿no? No podemos quedarnos en un mismo método o en una misma mentalidad cuando la gente no es la misma. Estamos ¿no? en un entorno demasiado cambiante, ¿no? cambiante, o sea, todo el tiempo, claro. O sea, de ayer a hoy, ayer pude haber dicho que sí y hoy pude haber dicho que no. Y hace rato cuando estábamos fuera del aire lo estábamos platicando, ¿no? Que a veces a los jóvenes es como, ¿cómo los entiendes? Sí. O sea... A mí tengo que compartir esta experiencia porque es que porque para mí fue muy difícil. La madre lo tengo que sacar, por favor, es que me tocó hacer un estudio muy grande, ¿no? Para Adidas, o sea, una marcotototota. Y era entender entonces a la gente de 13 a 25 años. Que yo dije, ay, bueno, yo no estoy tan grande, seguro. No, yo salía llorando. Yo decía, ¿en dónde vivo? No tenía, ¿quién soy? No tenía, de verdad, no tenía ni idea del mundo en el que vivían. O sea, era un mundo completamente diferente al que yo creía que ellos tenían, ¿no? Y cuando empecé, además fueron muchísimas sesiones, ¿no? De verdad fue una revelación para mí. Yo dije, o sea, estamos en así negro, blanco, ¿no? Y en medio hay tornasol y no, una cosa. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que no puedes quedarte en el mismo lugar. Es imposible, y más con, me voy a escuchar muy ruca, pero con generaciones más actuales es imposible. De verdad, lo tienes que hacer, o sea, no puedes quedarte en el mismo lugar, ¿no? Es imposible. Emanuel Espinosa dice, en mi opinión, la Big Data es lo de hoy, e inteligencia de negocios. Aquí voy a resonar un poquito en lo que dijo Rebeca hace rato. Propio. La Big Data es una maravillosa imagen, una maravillosa forma de ver lo que ya está pasando, no lo que va a pasar. ¿Sale? Entonces ahí, hay mucha gente que habla de esto, ¿no? Don Norman, que es uno de los gigantes del diseño centrado en la persona de los últimos 20 años, te dice, sí, el Big Data es lo de hoy, pero no es lo de mañana. O sea, evidentemente el Big Data nos da insights que nos ayudan a generar mejores productos y es un poquito repetir esta frase tan sobada de Steve Jobs, ¿no? De que si le preguntas a
O más bien, yo no le pregunto a mis clientes qué es lo que quieren porque no lo saben, ¿no? Una cosa así. O Ford, que decía, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, si a mí me hubieras preguntado en 2005 si quería un telefonote con una pantallota de touchscreen, te hubiera dicho, estás loco, guácala, los touchscreens son horribles. O sea, no funcionan. Claro, exacto. O sea, lo bueno eran los Motorola. Y de repente, Jobs, sin necesidad de Big Data, y más bien haciendo investigación en las personas y entendiendo cómo funcionan las personas, dijo, si yo cambio este elemento pequeñito que es la responsividad de la pantalla de touchscreen, voy a generar una revolución. O sea, y en lugar de que estemos miniaturizando los teléfonos, los vamos a hacer más grandes. ¿Y quién carajo le iba a decir que sí, no? O sea, pues no, evidentemente no había suficiente Big Data en ese momento para saberlo. Entonces sí, digamos, de acuerdo con Emanuel en cuanto a el Big Data es muy relevante. ¿Por qué? Porque te hace conocer a tu usuario en todo momento, bien rápido, darte una idea muy clara de lo que hace, ¿no? Y finalmente en política hay cualquier cantidad de casos horriblemente reales, ¿no? Como el emérito presidente estadounidense en turno, ¿no? Pero la realidad es que el Big Data no lo es todo. El Big Data es una imagen de lo que está pasando. Y termina siendo una herramienta para, como tú comentas, para cosas como más rápidas, ¿no? Exacto. Yo creo que, perdón, también la categoría del producto, ¿no? Se basa o tiene más apoyo en ciertas herramientas que en otras, ¿no? O sea, que al final también ves qué tanta competencia hay en tu categoría. O sea, son muchos elementos que te permiten tomar una herramienta y la otra, ¿no? O sea, costos. Vamos a hablar de dinero. Todo está muy bonito, pero la inversión, lo que le tienen que entre la tradicional, entre la de redes y entre estas nuevas herramientas como neuromarketing, ¿qué tan accesibles son? Tú, desde que empezó, tú le dabas mucho tiene mucho que ver el presupuesto, entonces, sí. ¿Cómo andamos en eso? Pues mira, la investigación de mercados me parecía que en general no se ha abaratado tanto, ¿no? Que bueno, ¿no? Porque es negocio, tiene que ser negocio, ¿no? Para todos, sí, que bueno, para la industria, ¿no? Me pareciera. Sin embargo, el tema de la innovación en el neuromarketing y en México, ¿no? Sigue haciendo esta brecha que lo sigue siendo caro, un presupuesto caro. El neuromarketing. Sí. ¿Por qué? Por la tecnología, sí. Porque es complicado generar, ¿no? El servidor que te va a dar la data, el análisis que debe de arrojar, las herramientas que tienes que usar. En nuestro caso, que fue también, por ejemplo, todo un asunto, por ejemplo, traer ciertos materiales y ciertos insumos que le dan datos a, ¿no? el software, la cuestión de la importación, la cuestión de dejarlo entrar al país, es todo un rollo, ¿no? ¿Y el costo-beneficio? Me parece que, en nuestro caso aquí en la universidad, el beneficio es mucho porque entonces los alumnos salen mejor preparados para saber qué es lo que viene en temas de tecnología y para saber que las agencias que ya lo están implementando, pues cómo responder a ellas. Y a una marca, y a una marca, me parece que si se acerca a las instancias adecuadas, puede encontrar resultados valiosos. Es decir, si tú sigues buscando, ¿no? Eres una marca, no sé, mediana, y dices, no, yo quiero una investigadora, pues no, se te va a salir el presupuesto de las manos. No es para todos. Pero si vas con un freelance que tiene otra dinámica de vida, que tiene todo un bagaje de experiencia y te dice, yo me lo aviento y te lo hago así, así, asado, me parece que el costo se reduce mucho. Si dices, oye, déjame que tus alumnos practiquen, ¿no? Saco esta marca, quiero esta investigación, los alumnos van a estar en contacto con una marca, también el costo se reduce mucho. Es decir, depende a quién te acerques, también puedes resolver tu problemática. O sea, que una marca se pueda acercar a la universidad para hacer un estudio de estos y le puede salir mucho, el costo puede ser mucho más bajo. Muchísimo, por una cuestión de operatividad y de interés de negocio. Claro. Sí, ya echamos el comercial, ¿no? No, la realidad es que es de mutuo beneficio. O sea, al final del día, a nosotros nos beneficia mucho tener casos reales, marcas reales, proyectos reales que compartir con los alumnos y que experimentar con ellos. Y finalmente a las marcas, obviamente, ¿quién le va a oír a la gorra, no? Esa es la realidad. Se ríe. Sí. No, o sea, hay marcas que quieran entrarle a la gorra. No, lo que sí es un hecho también es, hay opciones. O sea, en el caso, por ejemplo, de algo que hacemos mucho en Kinit, tiene que ver con diseño de experiencia de usuario, usabilidad
y hay muchas herramientas de neuromarketing o de neurociencias en general que son súper útiles para sacar insights muy relevantes en pruebas de usuario, ¿no? Igual, pruebas con poquitos usuarios. 5 usuarios te dan suficiente información para cambiar un chorro en tu herramienta. Y te lo juro, las pruebas más básicas son muy baratas. O sea, lo más básico que puedes hacer para hacer pruebas de usabilidad es muy, muy barato. Entonces, ahí yo creo que también tiene que ver con la creatividad y la capacidad de buscar. Hay juguetitos que de verdad son juguetitos que puedes conseguir en Amazon y que te dan información muy relevante, ¿no? Ahora ya de ahí, por supuesto, a desarrollar protocolos con mucho más rigor para campañas donde le vas a meter inversión porque tu beneficio va a ser mayor, por supuesto que es muy caro, ¿no? O sea, hoy en día, como decía Daniel, desde el hardware, importarlo desde otros países, hasta las licencias de software, hasta la nómina de un analista de buen nivel que sepa de este tipo de materias, no es barato. Todavía no es tan accesible, Así es. pero vale la pena. Creo yo que vale mucho. ¿No? Quiero leer algunas que nos están escribiendo. Santiago Pichardo, este estuvo como muy poético. Dice, la publicidad es tan lógica e ilógica como la vida. No importa el mercado, solo se tiene que retratar el comportamiento común con el producto y siempre tendrás tendencias. Ideas y tendencias, yo creo que debe ser, pero así dice, ¿no? Luego, Ramiro Castillo, lo de hoy es lo que será tendencias mañana. El reto es encontrarlo. Byron, yo creo que le puso el book, yo creo que es el Big Data, ya está cediendo paso a la microdata, que era lo que tú estabas platicando. Ah, mira, no estabas tan mal. ¿No? Gracias. La experta no estaba Gracias, tan Byron. mal. ¿No? Gracias, Byron. Por validar la opinión. Gracias por validar la opinión. Se nos está terminando el tiempo. Me gustaría ocupar lo que nos queda para que cada uno nos diera pues su cierre. ¿Con qué les gustaría cerrar? ¿Qué les gustaría decir? Ok, pues ya vi que me viste, entonces empiezo yo. Exacto, vámonos para otro Tus lado. cuadros me hipnotizan, ¿no? Bueno, yo creo que algo que me gustó mucho de la conversación de hoy es que a pesar del título no salió ni una sola vez, o por lo menos salió muy poquito la palabra innovación. Y me encanta. ¿Por qué? Porque para mí la innovación no es un tema. Para mí la innovación es una consecuencia de algo que se hace, ¿no? O sea, para mí la consultoría en innovación me parece un absurdo, ¿no? Aunque a veces lo que hacemos en Kinit lo describimos de esa manera, pero no hacemos consultoría en innovación. La innovación es una consecuencia de usar correctamente. Ya se Sobadísima, perdió, ¿no? Ya está todo más... es innovación, todo es, pongo una planta y la pongo ahora sí, la innovación, ¿no? Sí, no, ya está más tocada que el himno nacional, ¿no? O sea, ya, suficiente. Claro. Y entonces, lo que sí tiene sentido es platicar esto, ¿no? Cómo las nuevas tendencias, los nuevos materiales, las nuevas herramientas se incorporan a la realidad cambiante de hoy en día, ¿no? Cada vez más cambiante. Yo creo que con eso me voy. Sigamos estas conversaciones, ¿no? Incorporar neuromarketing, redes sociales, los comentarios de la gente que quizás apenas están adentrando al mundo del marketing, las pláticas que tengo con mis alumnos, con Daniel, con nuestros clientes, siempre enriquecen mucho esto, ¿no? No estar cerrados a lo nuevo. Claro. Daniel, para que cerremos con las hermosas damas que tenemos acá. Me parece justo importante también ir como diciéndole al mundo que existe, cómo se está usando, quién lo está usando, quién lo está rechazando también, eso es importante, qué beneficio está teniendo. Y este modelo que es muy interesante, que cada cosa tiene un lado positivo, tiene un lado negativo y tiene un lado interesante. Porque si te hacen neuromarketing y te ponen los aparatos y todo, da cáncer. No. Es que también eso es otro, ya todo da cáncer. Ya todo da cáncer, ya todo da cáncer. ¿No? Sin duda ¿No? alguna. Entonces me parece que este acercamiento es nutritivo, es necesario y sobre todo también que las empresas y las marcas se están dando cuenta que los consumidores necesitamos más que nos volteen a ver justo a uno y no a todos, y eso lo hace también relevante tanto para nosotros como consumidores como para las marcas en el terreno de qué hacer, ¿no? Y a dónde ir. Ok. Bueno, creo que un tema muy importante es lo que hemos dicho todos, el tema de la personalización. Creo que es algo que no se tiene que perder, que se ha perdido y que creo que se tiene que retomar, ¿no? Vernos como personas y que desde la parte desde acá, ¿no? Veamos a la gente
sí como consumidores, pero como personas, entendiéndolo mucho más allá de... Antes de ser consumidor es una persona, claro. ¿no? Entonces, eso creo que es algo que, teniéndolo muy claro, puede darte un panorama muy distinto, ¿no? De solamente verlo como consumidor. Verlo como consumidor. Rebeca. Yo diría que es una obligación de la parte de mercadotecnia estar abiertos a todos estos cambios, promoverlos e ir caminando con ellos, vaya, ¿no? No veo mercadólogo que se quede con una herramienta del siglo pasado, ¿no? Aunque está aquí a la vuelta, pues, pero... Sí, los de aquí a la vuelta lo hacen. Pero el tema es, de verdad, yo creo que la mercadotecnia... A lo mejor nos han hasta colgado la responsabilidad de innovar y de repente te preguntan cosas como si fueras gurú y supieras qué va a pasar con el consumidor, ¿sabes? O las ventas, etcétera. Pero vaya, es porque estamos aliados de tantas herramientas que nos permiten avanzar. Entonces hay que estar abiertos, realmente nosotros también ir construyendo ese camino, viendo a las personas y entendiendo la poligamia del consumidor, ¿no? Que, o sea, ya no, ese término de lealtad de marca, ¿no? Así como que ya, híjole, ¿no? ¿Quién es leal? Leal mañana, ¿no? Sí, no, vaya, observando todo lo que hay y aprovechando de eso. La verdad es que vale mucho la pena todas las herramientas que la mercadotecnia misma ha desarrollado. Claro. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Roswell, haber estado con nosotros y con nuestra comunidad. ¿Cómo se la pasaron? Padrísimo. ¿Sí? Se fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, de volada. Muchas gracias, en verdad les agradezco. Gracias, Fer. Les agradezco a ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Le agradezco a la Universidad de la Comunicación por dejarnos seguir aquí el programa, seguir haciéndolo aquí desde sus instalaciones. Muchas gracias a todo el equipo, la verdad, sin ustedes pues no haríamos nada, haríamos un desmadre acá, pero ustedes ponen orden. Lo quiero decir otra vez, 155 millones de impresiones con el hashtag Latinos en Cannes, nos fue muy bien. Ahí también agradezco a la Universidad de la Comunicación. Ya estamos preparando lo que vamos a hacer el próximo año. Mi nombre es Fernando Herrera. Ya saben que me pueden encontrar me pueden mandar un correo, fernando@roswell.com.mx. Y íbamos a hacer algo. Pues, ahí está. Tenemos pendiente ahí un tema. Tenemos pendiente un tema para otro programa. ¿No? La cuestión de ponerte vamos en el laboratorio. Me quieren agarrar de ratita. Me quieren agarrar de ratita, pero bueno, será para otra ocasión. Aparte da cáncer. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Mi correo, fernando@roswell.com.mx. Muchas gracias.